Hola, amantes de las historias basadas en hechos reales. Hoy les hablaré de una de las historias que logró cambiar la justicia en España. Este es el caso del crimen de Cuenca. En este video conocerás cómo 3 familias y 2 pueblos marcados por un terrible error judicial se enfrentarán durante años y quedarán marcados para siempre. Y a través de este caso se estrenó la película en 1981, El crimen de Cuenca. Pero que poco después, esta película fue censurada por sus imágenes terribles. Ya sabes que aquí te cuento solo las verdaderas historias detrás de aquellas películas basadas en hechos reales. Y hoy conoceremos la terrible historia del crimen de Cuenca. Para conocer esta historia tenemos que volver la mirada a los inicios del siglo XX, en concreto al año 1910, y dirigirnos hasta Osa de la Vega, un pequeño municipio de la provincia de Cuenca en España. Allí trabajaba, vivía y pasaba gran parte de su vida José María Grimaldos, de 28 años, natural de Tres Juncos, considerado por las malas lenguas del pueblo como un hombre corto de entendimiento, y por su baja estatura de 1,5 metros se le apodó el Cepa, y que a lo largo de esta historia nos dirigiremos a él con este alias. Pues bien, el Cepa trabajaba como pastor de ovejas en una finca, propiedad del alcalde, donde realizaba su trabajo junto a sus 2 compañeros. El pastor principal era León Sánchez Gastón y el guarda era Gregorio Valero Contreras, ambos amigos y vecinos del pueblo. Todo parecía ir bien y, como todos los días, los 3 compañeros realizaban sus obligaciones. Pero, misteriosamente, el 21 de agosto de 1910, el Cepa, después de vender algunas ovejas de su rebaño, desapareció sin dejar ningún rastro entre los pueblos de Tres Juncos y el mencionado Osa de la Vega, donde tenía su domicilio habitual. Pasan los días y el pastor no regresa. Sus familiares temen que le haya pasado algo grave. El caso es que tras su desaparición y que los días pasaban y pasaban, la familia de este sospechó enseguida de sus 2 compañeros de trabajo, León y Gregorio, ya que los familiares del desaparecido decían que fueron los últimos en verlo y que lo habrían asesinado, aprovechando su ingenuidad para robarle el dinero que obtuvo con la venta del ganado. Seguidamente la familia presentó una denuncia en el juzgado de Belmonte. Se cree también que el hecho de que les acusaran tan abiertamente y firmemente a los 2 compañeros tendría que ver con las malas relaciones que estos mantenían con la familia del Cepa, envidias, constantes enfrentamientos y rencillas. Pero los 2 acusados negaron cualquier implicación en su desaparición. Pero además dijeron que no era la primera vez que el Cepa se marchaba sin decir nada a nadie y que de seguro tarde o temprano aparecería como otras veces. El entonces juez que instruyó este caso, Antonio Rodríguez, a pesar de las acusaciones directas, por falta de pruebas, archivó el caso y en 1911 los 2 hombres fueron liberados. Pero los familiares de El Cepa continuaron reclamando su desaparición y, a fuerza de presionar a las autoridades, el caso se reabrió 2 años después. Y no es hasta el 13 de enero de 1913 cuando llega un nuevo juez a Belmonte. Ese juez era Emilio de Izaza Echenique, quien fue abordado en diferentes ocasiones por el párroco de Tres Juncos, Pedro Rufo Martínez Enciso, y por un diputado conservador. Esto para insistirle que diera la orden de detener de inmediato a León y Gregorio. De esta manera, el juez Emilio de Izaza Echenique se propone como reto personal hacer justicia con este crimen. Y el 2 de abril de 1913 abre de nuevo el sumario y ordena detener a León y Gregorio otra vez. Es entonces que comenzaría un verdadero infierno para León y Gregorio. Castigos salvajes e inhumanos. Y con el fin de obligarles a confesar el asesinato, ambos, pero en diferentes celdas, fueron cruelmente torturados por la Guardia Civil. Les propinaron palizas, les introdujeron astillas bajo las uñas e incluso llegando a arrancarles de cuajo.
Les sometieron a comida sin agua y a base de bacalao sin desalar. Les extrajeron dientes y vello facial con tenazas de herrar. Les ataban las manos al techo durante horas, provocando el desgarramiento de las muñecas. Les inmovilizaban desnudos y engrilletados a una silla. Y los agentes les golpeaban sin compasión con toallas previamente mojadas. Todo un inventario de torturas en las que el castigo se conducía con una gran soltura y sadismo, siendo una práctica habitual en aquella España profunda y rural, donde un hombre con un poco de poder hacía de la suya sin prácticamente oposición alguna. Mientras tanto, el juez presiona a la mujer de Gregorio, Dolores Barón, conocida como la Barona, por miedo a ser incriminada y encarcelada y ser alejada de sus hijos, admite que oyó a León y Gregorio decir que habían enterrado el cuerpo del Cepa en el cementerio de Osa de la Vega. A raíz de esta confesión, los dos hombres finalmente se rinden. Cansados de gritar su inocencia, por fin se dieron por vencidos y en su desesperación se acusaron del crimen el uno al otro. Dispuestos a detener cualquier sufrimiento más, León y Gregorio participaron en la reconstrucción de los hechos. Así empezaron a dar diferentes versiones sobre el paradero del cuerpo. Unas veces dijeron que lo habían quemado, otras que lo habían enterrado en el cementerio y fueron obligados a cavar con sus propias manos para encontrar los restos. Pero nunca se encontró el cuerpo. Y esto suponía regresar nuevamente a aquellas terribles celdas y seguir con los castigos. Así que, para evitarlo, nuevamente cambiaron su versión y dijeron que en realidad lo habían descuartizado y se lo habían dado a los cerdos los pedazos y después habían machacado los huesos hasta pulverizarlos. Al final, esta versión también resultó un fracaso, ya que no había cómo demostrarlo. ¿Qué es lo que pasaba con esos dos hombres? ¿Por qué ese afán de cambiar una y otra vez sus versiones? ¿Acaso escondían algo más macabro todavía? Sin embargo, en la prisión de Belmonte, uno de los funcionarios de nombre Sacramento Sánchez del Fresno intenta evitar que los castigos acabasen con la vida de los dos presos. Al verlos totalmente golpeados y delgadísimos y con la espalda en carne viva, este funcionario decidió hacerse cargo de los dos y advirtió que mientras él estuviera allí, nadie más entraría ni a castigarlos, ni siquiera a acercarse a hacerle preguntas, y que desde ese momento serían presos, pero respetados y protegidos. Defunción de José María Grimaldos, el Cepa. Así pues, la defunción del Cepa se inscribió en el registro civil de Osa de la Vega, con fecha de 11 de noviembre de 1913, haciendo constar que la muerte se produjo entre las 8:30 o 9 de la noche del día 21 de agosto de 1910, a consecuencia de haber sido asesinado por León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras, en el que aparece una nota que dice: no ha podido ser identificado el cadáver por no haber sido hallado. La desaparición de José María Grimaldos, el Cepa, había destrozado la tranquilidad de tres familias. Las esposas y los hijos, tanto de León y Gregorio, tuvieron que soportar la exclusión social de todo su pueblo y aceptar que les señalaran con el dedo como los parientes de unos criminales. La gente de Tres Juncos venía con garrotes para atemorizar a las familias de los dos acusados. Por contra, los familiares del Cepa de Tres Juncos bordeaban Osa de la Vega para evitar cruzar el municipio de camino a Belmonte. Las familias estaban sufriendo las consecuencias de aquella desaparición misteriosa, sembrando una historia de odios, rencores y dolor en los dos pueblos. Pero también habían algunos rumores en el pueblo de que el Cepa estaba vivo y que de vez en cuando visitaba a su familia, sobre todo a su madre, cuando todos creían que estaba muerto, y que la misma madre le decía que se fuera del pueblo, y que luego la misma madre le contaba a la vecina que su hijo se le había aparecido en sueños y le decía que estaba escondido en los campos. Otros simplemente decían que andaba en otros pueblos, pero ninguna de estas versiones fueron corroboradas y tampoco investigadas. Un juicio sin cuerpo. En la audiencia provincial de Cuenca, ambos acusados se habían declarado culpables sobre el crimen del Cepa, esto para evitar la pena de muerte. Los dos fueron juzgados por un jurado popular de aquel entonces,
y tras media hora de deliberación, los acusados fueron condenados por la Audiencia Provincial de Cuenca. El 25 de mayo de 1918 son condenados a 18 años de prisión, a pesar de no haber aparecido el cuerpo, pero ambos respiraron aliviados, porque por fin se acabarían los castigos. De esta manera, Gregorio Valero fue internado en la prisión de San Miguelito, Palencia, y León Sánchez fue trasladado a la central de Cartagena. Pero, ¿dónde estaba realmente el Cepa? Su desaparición se convirtió en un misterio. La gente del pueblo estaba empeñada en decir que el Cepa aclamaba justicia desde los cañaverales, que se aproximaba incluso a algunas viviendas y que su cuerpo aparecía fraccionado tal y como lo maltrataron aquellos dos asesinos. Su desaparición se convirtió en leyenda y muchos decían que se les aparecía y otros creían que hasta se le oía la voz. Es más, algunos afirmaban haberlo visto físicamente en pueblos cercanos y que si no fuera porque se sabía que estaba muerto, se diría que era el mismísimo hombre. A pesar de estas afirmaciones de la población, la policía jamás hizo un rastreo o una búsqueda, creando un misterio y un miedo entre los dos pueblos de Tres Juncos y Osa de la Vega. El indulto que les dio la libertad. Ambos hombres estaban cumpliendo su condena, pero el 20 de febrero de 1924, tras beneficiarse de algunos indultos, León y Gregorio son puestos en libertad. Además de las torturas, la desaparición del Cepa les había costado 12 años de prisión. Jamás fueron los mismos tras su salida. Ambos se habían dejado de hablar y atrás había quedado aquella bonita amistad que los unía. Ambos se habían acusado de haber asesinado a José María Grimaldos el Cepa y cada uno creía que lo había hecho el otro. Así nació la desconfianza entre ambos y terminó su amistad. Y para más, los vecinos no querían saber nada de ellos, no querían ningún trato con asesinos. Esto les produjo obviamente que pudieran encontrar un trabajo, ya que todos los conocían y ahora más aún por su crimen y ser asesinos confesos y penados. Ellos y sus familias fueron apartados de la sociedad. Un milagro o una aparición. 2 años después de la liberación de los dos acusados, en 1926, en la parroquia de Tres Juncos, el cura Pedro Rufo Martínez Enciso, uno de los mayores instigadores de la culpabilidad de los dos acusados, recibe una misteriosa carta. La remite el párroco de Mira, una localidad serrana situada en el extremo más oriental de la provincia de Cuenca. En esa carta se solicita la partida de nacimiento de José María Grimaldos el Cepa, porque este, al parecer, quería contraer matrimonio, y el párroco de Tres Juncos quedó totalmente asombrado por aquella carta. ¿Acaso José María Grimaldos el Cepa no había sido asesinado y echado a los cerdos? Y aunque todos esperaríamos que el párroco entregara la carta o al menos informara a la policía, en su lugar decide esconder la carta durante meses para evitar escándalos. Sí, aquel párroco que con tanta vehemencia había pedido encarcelar a aquellos dos hombres, ahora se convertiría en un cómplice de algo muy grave. Al parecer, el Cepa estaba vivo y estaba viviendo en Mira y se iba a casar. Además, ya tenía 2 hijas, razón por la que la iglesia de ese pueblo le había pedido que debería casarse y no vivir en pecado, ahora que ya había formado su familia. De esa manera, el cura de Tres Juncos había recibido aquella carta para solicitar la partida de nacimiento del Cepa. Así pues, el párroco quedó estupefacto al recibir esta carta y a pesar de sus intentos por esconder la evidencia, pronto se extendió el rumor de que el muerto en realidad estaba vivo y bien vivo. De inmediato, la Guardia Civil fue a su detención y tal como se puede apreciar en la película, el Cepa llega al pueblo escoltado por la Guardia Civil. Todo el pueblo acudió en masa para verlo. Además, cuentan que una vecina se abalanzó sobre él para matarlo por todo el dolor que había causado con las torturas y por un asesinato que ni siquiera llegó a cometerse. Los más mayores de Osa de la Vega cuentan que hasta los propios familiares de Gregorio y León se echaron las manos a la cabeza al conocer la noticia. Cuando la mujer de Gregorio, la varona, se enteró de esta noticia, corrió enseguida a contárselo a su marido y le dijo: «Gregorio, ya apareció el Cepa». Pero Gregorio, confundido y esquivo, le dijo: «Puede ser, mujer, puede ser». Las lágrimas brotan sus ojos cuando comprende que si el Cepa está vivo, tan inocente como él es su amigo León.
Lo primero que hicieron Gregorio y León cuando supieron que el Cepa estaba vivo fue reencontrarse y abrazarse fuertemente. Fue el instante en que descubrieron que ninguno de los dos había asesinado a José María Grimaldos y que habían sido víctimas del mismo error judicial. La noticia les llenó de alegría y de rabia y de impotencia al mismo tiempo. Por fin el mundo entero sabía que estos dos hombres habían sido torturados de la peor manera. ¿Dónde estaba el Cepa? Al parecer, impaciente por el retraso de su matrimonio, el Cepa decidió partir hacia Tres Juncos y se presentó sin más en el pueblo. Los vecinos no daban crédito a lo que estaban viendo. Regresaba con una tranquilidad pasmosa, diciendo que estaba vivo. Entonces, el juez de Belmonte intervino y ordenó detener al supuesto Cepa. ¿Cómo es posible que el Cepa no se enteró de lo que ocurrió a causa de su desaparición? ¿Cómo nadie le dijo lo que pasaba en todos estos años? ¿Dónde estuvo todo este tiempo? El Cepa, después de su inesperada resurrección, declaró que el 21 de agosto de 1910 ni se despidió de su amo ni se llevó su ropa porque se iba a los baños de la Celadilla, una laguna cuyas aguas y barros con los que se embadurnan los bañistas y se cree que poseen propiedades curativas. Y es allí donde el Cepa estuvo tomando los baños hasta el día 27 de agosto de 1910, lo que significa que estuvo 6 días en ese lugar. Según sus palabras, le dio un barrunto, es decir, una intuición o un presentimiento, y simplemente se marchó. Después decidió trasladarse a Campo Roble, en Valencia, donde continuó trabajando como pastor y también en la vendimia. Según el Cepa, desconocía que León y Gregorio habían sido condenados por su supuesta muerte. De León aseguró que siempre fue bueno con él y de Gregorio dijo que apenas lo había tratado. Pero también dijo que había escrito una carta hace 7 u 8 años atrás a su hermana, pero no recibió ninguna respuesta. Lo sorprendente es que si realmente esta carta llegó a su destino, nadie dijo nada. Como vivía en Mira, juró que durante los 16 años que estuvo desaparecido, jamás oyó hablar de los dos hombres que estaban cumpliendo condena por su asesinato. Obviamente, el tremendo error judicial y policial levantó una fuerte polémica y tras la indiscutible identificación del Cepa, el caso fue utilizado en la prensa opositora. El ministro de Gracia y Justicia de ese momento era Galo Ponte y Escartín, quien emitió la orden de revisión de la causa y mandó al fiscal del Tribunal Supremo interponer recurso de revisión contra la sentencia de la Audiencia de Cuenca. En dicha orden se anota que hay fundamentos suficientes para estimar que la confesión de los dos reos, León y Gregorio, base esencial de sus condenas, fue arrancada mediante violencia continua inusitada. Además dice, en vista del error de hecho que motivó la sentencia, se declara la nulidad de la misma por haberse castigado en aquel delito que no se ha cometido, afirmándose así la inocencia de León y Gregorio. Por lo que el 10 de noviembre de 1926, el Tribunal Supremo anula la sentencia contra León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras y solicitaron testimonios para llevar a cabo las acciones contra quienes procedieron con los malos tratos del que fueron objetos los condenados para arrancarles la confesión de culpabilidad. En un proceso fallado con error evidente, la revisión es más humana, más necesaria y más conforme a los fines sociales y de justicia. Depurar responsabilidades. A raíz de esta sentencia, se intentaron depurar responsabilidades, pero con muy poco éxito. A los pocos días, el juez de instrucción, Emilio de Izaza Echenique, que con tanto afán había condenado a los dos hombres, falleció en julio de 1926. Se dijo que falleció de una angina de pecho, pero después se supo que se había suicidado. El párroco Pedro Rufo Martínez Enciso, el sacerdote de Tres Juncos, se suicidó ahogándose en una cuba de vino, ya que decían que la culpa no le dejó seguir con vida. Y uno de los guardias civiles que había participado en las torturas de los dos reos intentó dispararse en la cabeza, aunque sin éxito. El 17 de mayo de 1935 se inició en la Audiencia Provincial de Cuenca el juicio contra el resto de los responsables del error judicial. El fiscal pidió 8 años de prisión y una multa de 25.000 pesetas por un delito de coacción, mientras que la acusación particular les acusó de coacciones, amenaza y falsificación de documentos públicos. Los responsables tenían que empezar a pagar lo que hicieron.
En concreto, se sentaron en el banquillo de los acusados diferentes personas que fueron cómplices de aquella macabra tortura. Entre ellos, Gregorio Regidor, teniente de la Guardia Civil; Juan Taboada, sargento de la Guardia Civil; Telesforo Díaz, Guardia Civil; Manuel Rodríguez, actuario del juzgado de Belmonte; Juan José Jáuregui, médico forense que posteriormente reconocería haber presenciado las torturas a León y Gregorio y que no hizo absolutamente nada; y por último, Baldomero Lavarga, médico forense. Pero al final, todos ellos fueron absueltos. Casi todos los protagonistas que participaron en la acusación y condena de estos dos hombres acabaron de alguna manera muy mal y atormentados por lo que habían causado. Modificación del Código Penal. A raíz de este caso, se modificó el Código Penal, de manera que no se pudiera presentar una acusación de homicidio si no se encuentra el cadáver. Una modificación que ha estado vigente hasta la reforma de 2015, cuando a raíz del caso Marta del Castillo, que conmocionó a toda España, la aparición del cuerpo ha dejado de ser condición indispensable para la acusación. En concreto, los protagonistas de este lamentable error, León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras, se trasladaron a Madrid junto a sus familias, donde se les ofreció un trabajo de guardas al servicio del Ayuntamiento de Madrid. Después de todo lo acontecido, Gregorio y León se esforzaron por reconstruir sus vidas con normalidad. Trabajaron como guardas en el madrileño Parque del Retiro, donde, según cuentan sus propios nietos, un día llegaron a encontrarse con el sargento de la Guardia Civil que les causó las torturas, Juan Taboada Mora. Tras reconocerlo, se abalanzaron sobre él con rabia y comenzaron a propinarle puñetazos y patadas, aunque muy pronto otros guardias civiles acudieron a protegerlo. Pero años después, el guardia civil Juan Taboada Mora murió asesinado durante la Guerra Civil. Por otra parte, el gobierno les concedió a León y Gregorio una pensión vitalicia de 3.000 pesetas anuales, con un efecto retroactivo de 5 años. Gregorio Valero Contreras diría después: al cabo de tantos años, ante lo irreparable de nuestro calvario y después de bien probada nuestra inocencia, ni mi compañero ni yo queríamos que por culpa nuestra se castigara a nadie. Por lo que a mí respecta, las pesetas que se nos dan las acojo con cariño, porque sirven para aliviar la situación económica de mi casa. Aunque pareciera que todo había terminado, en realidad ellos nunca pudieron recuperarse de aquel suceso que jamás debió ocurrir. También se cree que el Zepa en realidad pudo saber en algún momento que aquellos hombres inocentes estaban pagando una condena y que por miedo a ser castigado prefirió callar. De hecho, se dice que alguna vez hacía visitas a su pueblo y que muchos, al ver su silueta acercarse a su vivienda, creían que era una aparición, un espectro o un fantasma vagando por el pueblo. Ya se decía que existían sospechas de que estaba vivo. Así se hablaba en el entorno de los pueblos de Osa de la Vega y Tres Juncos, pero nunca se llegó a concretar hasta la aparición del Zepa en persona, y que solo así pudo esclarecerse. Una película que impactó a la sociedad española. Con este caso tan dramático, se hicieron diferentes libros para mostrar o acusar sobre las torturas y la injusticia con aquellas dos personas inocentes y de un crimen que jamás existió. Recordemos que esta historia se conoce gracias a la investigación, entre otros, de Juan Antonio Portela, profesor de guión y de cine en la Universidad Complutense, y posteriormente se decide llevar esta historia al cine en 1979 con la película llamada El crimen de Cuenca, de la directora de cine española Pilar Miró, y estalla en medio de la democracia, que provocó una reacción terrible en toda la población española, que entonces era de esa clase de sociedad que no admitía sus errores, de tal forma que la gente se horrorizó. De hecho, la película fue prohibida y censurada en los años 80 y la directora Pilar Miró fue perseguida por intentar mostrar aquellas imágenes atroces, y se convirtió en la primera película prohibida en plena democracia. Pilar Miró fue también objeto de un proceso militar que acabó siendo civil y posteriormente terminó archivándose. La película no se pudo estrenar con gran éxito hasta 1981, cuando salió a la luz y todos pudieron ver el crimen que jamás existió. Esta película también ayudó a las familias de León y Gregorio a proclamar al mundo lo que sentían. Sus nietos aseguran que las torturas descritas en la película no solo fueron verídicas, sino que la realidad llegó a superar con creces la ficción.
En la actualidad, los familiares expresan todavía su rabia contenida, pero aseguran que la profunda herida que se abrió entre los dos pueblos ya ha cicatrizado. Más de 40 años después. Más de 4 décadas después de su rodaje de la película, se presentó en 2019 el documental Regresa el Zepa, un documental del cineasta y escritor Víctor Matellano. El actor que interpretó al desaparecido Zepa, Guillermo Montesinos, regresó a los lugares del rodaje más de 40 años después. Esta visita sirvió de hilo conductor del documental, que entrevistaron a especialistas, juristas, ex responsables institucionales, guionistas, miembros del equipo y actores de la película. Más de 100 años después de los sucesos que marcarían para siempre a Osa de la Vega y Tres Juncos, sus habitantes rememoraron la historia. Los familiares vivos de sus protagonistas todavía lamentan los hechos. Francisco, nieto de Gregorio, dice con rabia que la tragedia pudo haberse evitado si la familia de José María Grimaldos hubiera confesado que estaba vivo cuando todos pensaron que no era así. No obstante, los descendientes del Zepa, que viven hoy en Tres Juncos, niegan que su familia supiera que José María estaba viviendo en Mira y que sus padres fallecieron sin saber que su hijo aún estaba vivo. Más tarde, José María Grimaldos López, el Zepa, se marchó a vivir en una localidad de la Comunidad Valenciana, donde terminó sus días vendiendo lotería. Allí falleció y fue enterrado. Por otra parte, después de trabajar durante años en el Parque del Retiro, León Sánchez Gascón fijó su residencia en Villa Escusa de Haro, de donde era natural su esposa. Allí falleció con 83 años y descansan sus restos. En lo que respecta a Gregorio Valero, terminó sus días en Madrid y está enterrado en el cementerio de la Almudena. Según cuentan los propios familiares, León y Gregorio quisieron ver a José María Grimaldos para preguntarle por qué había guardado silencio durante tantos años y el motivo por el que nunca dijo que estaba vivo y se había marchado a otro lugar. José María Grimaldos, el Zepa, llegó llorando y se arrodilló ante Gregorio y León, pidiéndoles perdón. ¡No me largué! ¡Yo no sabía nada! ¡Yo no sabía nada! Me dio un abarrunto y me fui. Dijo que le había dado un barrunto, es decir, como una intuición que hizo que se marchara inesperadamente. También contó que se fue de forma inocente, por temor a que le ocurriera algo. Luego se abrazaron los tres. Aunque pueda parecer mentira, ellos le perdonaron. No sé si fue real el perdón, pero fue necesario para continuar con sus vidas. Así llegamos a la parte final de esta historia. Una historia que jamás debió existir. Ya sabes, como siempre digo al final de cada video, si tienes alguna nueva sugerencia de una película basada en hechos reales, déjamelo en los comentarios y yo me encargaré de contarte la verdadera historia detrás de aquella película. No olvides compartir este video para que más personas conozcan esta historia y regalarme un like si te gustó el video. Y si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte, ya que es totalmente gratis. Conmigo hasta el próximo video. Que pases un buen día. Adiós.